dando, dando ingreso, les comento de que esta conversación, este conversatorio va a ser grabado para que vayan aceptando. Pueden escribirnos en el chat. Entonces damos un poquito, unos segunditos mientras van ingresando las personas. A todas y todos, este conversatorio será grabado. Es un honor darles la bienvenida a este cuarto espacio de reflexión y diálogo en torno a los desafíos que enfrentan hoy la investigación científica, especialmente en un contexto nacional e internacional donde la ciencia no es priorizada y prima la desinformación en forma cada vez más sistemática. Como comunidad científica, nos vemos interpelados no solo por la necesidad de generar conocimiento riguroso y ético, sino también por la urgencia de defender y visibilizar el valor social de la ciencia en un mundo que muchas veces prioriza lo inmediato por sobre lo esencial. Este conversatorio es una invitación a pensar en conjunto, a compartir experiencias, dificultades y estrategias, pero también a imaginar por la urgencia de defender y visibilizar el valor social. eh, en for- eh, También, ¿verdad? Imaginemos también nuevas formas de colaboración frente a este panorama que he mencionado muy complejo. Porque la ciencia puede resistir cuando se convierte en red. Eso es lo que somos, una urdimbre, cuando deja de ser competencia y se transforma en colaboración. Les agradezco profundamente la presencia de cada uno de ustedes y su compromiso con la ciencia. Como bien eh, hemos dicho, los invito a participar
con apertura, un espíritu crítico y vocación constructiva. En breve les voy a dejar con la doctora Ruth Noemí Zárate, cuando ella nos prenda su cámara, quien tendrá a su cargo la moderación del encuentro. La doctora Zárate es socia fundadora de la DICIT, es miembro de la comisión directiva y es miembro suplente del Consejo del CONACYT en representación de nuestra entidad, la DICIT. Su línea de investigación es el área del cáncer. Yo soy Marta Escurra, presidenta de la DICIT, creo que no me presenté. Y ahora les dejo en compañía de Ruth. Muchas gracias, Presidenta. Pido disculpas a nuestros invitados y al público en general. Aún no pude llegar a casa, estoy camino a casa. Como todos sabemos, está cayendo un diluvio. Salí a las 5 de la tarde del trabajo, pero hasta ahora estoy a punto de llegar, pero aún no llegué. Así que esta primera parte lo voy a hacer así hasta que llegue y luego ya normalizaremos más la transmisión. Bien, tenemos el honor de tener hoy de invitados a dos pesos pesados de la investigación. Cada una en sus áreas tienen destacada trayectoria. Tenemos al doctor Sebastián Bruno, que es sociólogo y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador nivel uno del sistema SISNI del CONACYT y consultor de organismos de la cooperación internacional del sector privado y entidades públicas de Paraguay y también Argentina, ¿verdad? Sus publicaciones se han centrado en la producción y análisis de datos sobre demografía, trabajo, protección y seguridad social. Actualmente es investigador principal de dos proyectos respaldados por el CONACYT, uno de ellos en el cuidado de los hogares en Paraguay y el otro en la población afro-paraguaya. También tenemos al segundo invitado, ¿verdad? De esta mesa conversatoria, que es el doctor Pastor Pérez. Es biólogo, cuenta con una maestría en ciencias mención zoología y un doctorado en ciencias de la computación. Es investigador CISNI, nivel 2 del CONACYT. Durante la pandemia de COVID, ha colaborado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con proyecciones basadas en modelos matemáticos. Ha publicado artículos sobre modelado matemático para el control de epidemias, investigación sobre el uso de modelos para pronósticos y el desarrollo de sistemas informáticos para la vigilancia epidemiológica. Se ha desempeñado como docente universitario en tópicos relacionados a estadística y también todo, o sea, forma parte de la Sociedad Paraguaya de la Informática en Salud, el CEPIS, y el Colegio de Biólogos de Paraguay. Además, trabaja como consultor internacional, proporcionando capacitación en análisis de datos de emergencias sanitarias. Bueno, pues ya presentando aquí a nuestros invitados, vamos a comentar la dinámica de este conversatorio, que será, lanzaré una pregunta a cada uno de ellos personales de sus áreas. Posteriormente tenemos seleccionado 5 preguntas, algunas de ellas recogidas del cuestionario compartido por todos los socios y no socios. Y cualquier intervención que quiera hacer el público presente puede hacerlo a través del chat y también iremos leyendo cuando ellos terminen sus intervenciones. Perfecto. Empezamos entonces con el doctor Pastor Pérez. Lanzo la pregunta. Eh, ¿Usted cree que la especialización extrema ha llevado a que muchas disciplinas trabajen de manera aislada, dificultando la comprensión de problemas globales
como el cambio climático, la salud pública o la inteligencia artificial. ¿Crees que la transdisciplinariedad es el camino para resolver los grandes desafíos científicos? Adelante, doctor, le escuchamos. Pastor, tu audio. Disculpen, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de esta interacción y espero que pueda ser bastante productiva para los que se conectaron, eh, el conversatorio. Entonces, la pregunta sí es una pregunta que me toca muy de cerca, dado que la característica de mi formación es transdisciplinaria. En el grado hice la carrera de biología, luego cursé una maestría en zoología y hice ese traspaso transdisciplinario hacia la ciencia de la computación y tuve la oportunidad de tener dos tutores del área de matemática, ¿no? Trabajando con problemas de matemática aplicada. En ese trayecto, obviamente, me tocó lidiar con la experiencia de conectar y ver las una misma problemática científica desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo normalmente aborda metodológicamente un biólogo, cómo normalmente abordaría metodológicamente un matemático, incluso cómo podría verlo gente del área de informática, de computación. Y en efecto, una de las características que me destaco de esa experiencia personal es que la perspectiva puede ser muy diferente, aunque estemos mirando el mismo problema. Y la clave del éxito en esos abordajes es justamente lograr una comunicación efectiva en cuanto a desafío. Sin embargo, creo firmemente que cuando se logra esa comunicación efectiva entre diferentes disciplinas se consigue una visión mucho más holística de las problemáticas. Dicho eso, quiero destacar que muchos de los problemas que nos desafían hoy en día como sociedad, como cuestiones relacionadas al cambio climático o ciertas enfermedades, eh, o cuestiones relacionadas a la inteligencia artificial misma, nos obligan a tener perspectivas desde varias disciplinas. Por lo tanto, creo que una cuestión clave que está forzando a nuestra sociedad es justamente que las personas hagan ese cambio a una ciencia que tendía a una fuerte especialización en particular hacia una conectividad entre disciplinas y un esfuerzo por comprenderse entre diferentes disciplinas. Gracias, Ruth, por la pregunta. Excelente. A vos, sí, muchas gracias por la intervención, por esta respuesta a esta pregunta tan extensa y que puede resultar compleja en un ambiente así de conversatorio. Bien, ya estoy aquí ahora en en el portal de casa, pero voy a lanzar mientras me acomodo la siguiente pregunta para el doctor Sebastián Bruno. Doctor, ¿cuáles son las tendencias de investigación principales en el área de ciencias sociales en función de programas de financiación? Excelente, Ruth. Muchas gracias. Y quisiera empezar, por favor, agradeciéndoles a ustedes, a la comisión directiva de la DICIP por la invitación. Y bueno, la posibilidad de compartir con Pastor este conversatorio. Ya vamos a ir confluyendo en algunas preguntas que nos pasaron en común y creemos que va a ser muy interesante. Voy a empezar a envidiar la especialización que comentaste, Pastor, y lo voy a desarrollar en la próxima respuesta, porque es un déficit en realidad que tenemos en ciencias sociales y me gustaría después conectarlo. Yendo específicamente a la pregunta que nos transmitió Ruth, que da cuenta de las priorizaciones y hacia dónde está en los últimos tiempos yendo la agenda científica, específicamente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Sepan, para quienes se han conectado con el sistema más recientemente, que estamos en una suerte de transición
en cuanto a las convocatorias, pasando de convocatorias bastante libres, digamos, no tan guionadas temáticamente, a cada vez más convocatorias que, bueno, no solo nos estipulan la clasificación de los proyectos en básicas, aplicadas y aquellas vinculadas a ciencia, tecnología y sociedad, sino que van orientando por afinidad a determinadas temáticas. Si uno toma los resultados de la convocatoria anterior, no la que está en curso ahora, sino la que fue convocada en el año 2022, si mal no recuerdo, por lo menos en la primera tanda en temas de ciencias sociales, y empieza a ser un agrupamiento temático de los proyectos financiados, se va a encontrar con este espectro. Por un lado, una serie de investigaciones que estuvieron rondando por acción colectiva, la cuestión organizacional comunitaria, ciudadanía, capital social, ¿sí? Ahí hay un conjunto de proyectos que ha ido por ese camino, que ya tiene una amplia tradición en Paraguay, especialmente lo comunitario, vinculado más a lo campesino, quizás antes, ahora mucho más urbano, y un claro emergente también en cómo esto fue problematizado durante la pandemia, ¿sí? Sabemos que buena parte de la respuesta social no solo estuvo a cargo del Estado, sino de la autoorganización social, comunitaria y demás. Después tenemos otra gran área con muchísima más tradición y muchos colegas que la vienen trabajando, quizás las más fuertes en ciencias sociales, que es todo el espectro que tiene que ver con lo educativo, ¿no? Y de rendimiento académico y resultados de determinados usos de técnicas pedagógicas o determinadas experiencias. Y ahí, bueno, hay una gran abundancia, quizás son los estudios más clásicos. Sí, quizás se puede notar como novedad interesante es cómo se ha hecho lugar una serie de trabajos con una mirada más subregional, ¿sí? Problematizando determinados aspectos de una cuenca o un departamento o un área del país específica, si se sale de esa mirada homogeneizante nacional, ¿sí? Y va hacia lo particular, y en general estos proyectos han confluido en diferentes miradas disciplinares y apunta un poco a lo que mencionaba recién Pastor con una mirada más holística. Y por último, y ahí es donde ya marcó Ruth alguna de estas producciones, hay una serie de proyectos más vinculados a lo demográfico, que también tiene su vieja tradición en Paraguay, antes más enfatizada en temas más vinculados a salud sexual y reproductiva, o sea, muy de la mano con las ciencias de la salud, y ahora, bueno, un poco más diversificado con temas de transición demográfica y, como ya mencionaron, cuidado y poblaciones que estaban invisibilizadas como la afro. Este último llamado, quizás para la mayoría de ustedes, pero quizás no para todos, vimos que está mucho más estructurado. Se cuenta con una agenda de ciencia, tecnología e innovación, y ahí cada proyecto tenía que estar vinculado o, bueno, se le preguntaba por el grado de vinculación, más bien, con 7 desafíos. Hay algunos que nos toca un poco más de cerca y otros un poco más de lejos, y sugiero a quienes están formulando nuevos proyectos que le echen una mirada más en profundidad, porque es muy probable que los próximos llamados sigan la misma tónica, donde tenemos dentro del aspecto de ciencias sociales, una vinculación a lo que ya se identificó como amenaza a las ciencias, que bueno, son discursos anticientíficos o de profusión de noticias falsas y desacreditación de la ciencia, etcétera, etcétera. Tenemos otra línea de ciudades y territorios sostenibles con comunidades que quizás se va conectando con lo que decíamos antes, pero con una mirada mucho más urbana. Eh, la tercera, que es quizás la que le da más de lleno, con Paraguay protegido y resiliente, fiel
heredero de la situación de pandemia, donde también volvemos a estar de la mano con la salud y tenemos temas de demografía, de protección social y la respuesta ante este tipo de emergentes de salud. Otro que tiene que ver con alimentos, y ahí se podría tomar como muy auspicioso los últimos eventos que hay sobre agroecología. ¿Sí? Ahí parece que Paraguay tiene un foco interesante y un modo de aportar al resto de la región. Otro vinculado a agua y energía, que sabemos que son temas que van ganando lugar en la agenda. Y por último, específicamente ciencias sociales y humanas para la política pública basada en conocimiento. No me voy a detener tanto en esto porque tenemos una pregunta en común que nos va a hacer Ruth, que va sobre el tema y vamos a andar más. Así que me quedo por ahí. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ya conseguí ingresar a, a mi hogar, así que podemos continuar ahora tranquilamente con las preguntas disparadoras que ya precisamente aquí los compañeros han respondido de forma individual sus preguntas hechas, digamos, para ser abordadas así. Ahora sí, vamos a hacer una ronda de preguntas a ambos. Van a ir respondiendo primeramente uno, después el otro, ¿verdad? Dejo a cargo en todo caso de Sebastián que inicie en esta segunda ronda la respuesta y luego pasamos a Pastor la misma pregunta, ¿sí? Pero ya veo también que en el chat se están generando preguntas nuevas que, como dije, al finalizar esta ronda de preguntas disparadoras, iremos a las consultas del chat. Bien, doctor Bruno, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la ciencia hoy en Paraguay? ¿Y cuáles cree que son comunes a nivel global? Bueno, algo ya nos adelantó en esta última parte de su intervención, pero si puede acotar en ese punto específicamente. Gracias, Ruth. Y también para remarcar que, bueno, lo que dije antes, lo que diré en adelante, está eh, encuadrado en una serie de reflexiones sobre la práctica, ¿sí? Eh, Entre otros tipos de especializaciones tenemos sociología de la ciencia, que bien abordan estos temas y de una manera mucho más sistemática. Aceptamos la invitación al conversatorio y por favor encuádrenlo desde ese lugar y de esta reflexión quizás más basada en la práctica y no en algo tan sistemático que sería mucho más profesional por parte de algún colega y vi que tenemos alguno ahí en el auditorio que no, quizás nos pueda aportar hacia el final. Dicho eso, recuperando el tema de los desafíos y con una mirada de ciencias sociales, inevitablemente, en el caso de Paraguay, eh, quizás uno de los grandes déficits y desafío en cuanto al fortalecimiento de nuestro campo sea justamente esta necesidad de especialización, ¿sí? Quizás Pastor nos estaba hablando del problema de la sobreespecialización y cómo volver a recomponer nuestros objetos de estudio y el diálogo entre disciplinas. En nuestro caso, tenemos varias vacancias, hay temas donde o no tenemos especialistas o quizás tenemos una persona, dos como mucho. De hecho, tenemos vacancias a nivel de grado, no a nivel de posgrado, en disciplinas bastante básicas como la antropología, la geografía. No sé si en los últimos años surgió alguna oferta, pero hasta donde sé, no. Incluso ahí ya bordeando las ciencias exactas a los colegas de actuariales, ¿no? Y pensemos en los desafíos que tenemos a nivel de previsión social y la necesidad de contar con colegas que ya en el nivel de grado tengan este tipo de miradas y de formación. Esto no quita que sí tengamos colegas formados a nivel de posgrado, en su práctica y en su trayectoria científica, que sí nos están aportando en estas disciplinas como las que les comenté. Ahora, por otro lado, también seamos justos y pensemos más con una mirada histórica de
que realmente ha sido difícil ser especialista en un tema específico en el país y lograr algún tipo de ingreso y de financiamiento a las investigaciones más o menos regular, ¿sí? Uno podría decir, si me permite la autorreferencia, soy especialista en migraciones internacionales. Ahora, Paraguay no me permite ser especialista en migraciones internacionales. Tengo que ser especialista en temas demográficos y con algunos tipos de conexiones dependiendo de las demandas profesionales que hay, léase protección o seguridad social, ¿sí? Es probable y afortunadamente con el tiempo, con ya la maduración de los distintos programas del CONACYT a través del PRONI, ahora CISNI, a través de Prociencia y la posibilidad de tener líneas de investigación más continuas, se esté dando más la chance para lograr esa especialización y continuidad dentro de la especialización, ¿sí? Y esto es un contraste a cómo estaba organizada la investigación en ciencias sociales en Paraguay hace un poco más de 10 años, 15. La investigación no era preponderantemente de base universitaria, sino de base de asociaciones civiles, fundaciones, ONGs, etcétera, muy pendiente de financiamientos, demandas globales de conocimiento y demás. Y bueno, hoy había que ser especialista en determinada cuestión de condiciones de vida, mañana sobre cuestiones de género, pasado otra y así. Y ese ha sido un problema histórico. Hay que reconocerlo como parte de la historia, hay que reconocerlo en el haber de la consolidación de las ciencias, pero deja sus marcas, la historia deja sus marcas y tenemos que entenderla así, ¿no? Quizás no ponernos unas anteojeras como externas y sin mirar esa trayectoria colectiva. Ahora bien, tenemos este tipo de herramientas como el CISNI, Prociencia, pero tengamos en cuenta que en el caso del CISNI, para un nivel uno estamos hablando no de un salario, ¿sí? Sino de una bonificación, y usemos el eufemismo que sea, pero son un monto anualizado que lo pasamos a $400 mensuales y con eso hace lo que puedas, ¿sí? Es básicamente el mensaje. Está la posibilidad de facturarle a un proyecto, pero bueno, eso sabemos que es muy variable, los proyectos son largos, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco podríamos hablar de una carrera científica consolidada con un salario, con determinados derechos, por supuesto, con un nivel de exigencia mayor y demás. O sea, estamos también en este tipo de transición y, bueno, mantengamos ese marco. Esta transición que tenemos y nuestro contexto nacional y esta parte positiva está contrastando con una seria retracción a escala global, sí que lo estamos viendo día a día con noticias que ya casi ni nos sorprenden, donde para determinada narrativa de determinados populismos, las ciencias y las personas que estamos practicando la ciencia, estamos ubicados en esa alteridad como, bueno, un otro elite, un otro statu quo, casta, ¿sí? Le vamos a dar la palabrita que corresponda a cada contexto nacional, pero el mensaje se entiende. Y no va a tardar, y ya tuvimos algunas discursividades hace unos años, ¿no? Con una demanda de que la ciencia sea aplicada, que sí tenga una aplicación inmediata, o un veto ideológico a determinados ejes, sea género, sea cambio climático, sea determinados usos de productos en la producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Eh, de esa forma, realmente deberíamos estar advertidos de manera de poder defender estas conquistas y estas trayectorias. Y aquí, humildemente, hago una invitación para quizás reflexionar públicamente y salirnos de esa posición de comodidad y de esperar de que nuestra palabra, por nuestros títulos o por nuestra acreditación con ACID, ya tenga un valor per se, sino que vamos a tener que pensar
en una sí, valoración o una divulgación social de nuestro conocimiento. Esto no significa inmediatamente tratar de resumir un problema complejo como los que estamos en 10 minutos de una charla TED o en 45 segundos de un TikTok, ¿sí? Porque es imposible. Pero pensemos los canales, los que se le adecúen a nosotros, a nuestro tono y demás, ¿sí? Poder ir más allá, ¿sí? De nuestro auditorio general. Eh, Tenemos que ir hacia la defensa, incluso hacia la ofensiva, para poder reencuadrar las temáticas, las problemáticas que tenemos desde el punto de vista de nuestra producción de conocimiento. Así que bueno, de alguna manera este diálogo entre nuestra trayectoria nacional y los desafíos globales los veía por ese lado. Gracias. Excelente. Tanto que yo creo que le dejaste sin, como se dice, intervención a Pastor porque ya comentaste de forma muy ahondada en todos los puntos. Es curioso que un argentino conozca tan bien a la sociedad paraguaya. Esto también para los que no saben, y yo me enteré hace poco viendo su currículum, de que la tesis del doctor Sebastián Bruno fue realizada justamente en población inmigrante paraguaya en Argentina. Así que yo creo que hay un interés suyo investigativo fuerte porque continúa ya ahora desde la sociedad paraguaya analizando nuestros comportamientos, nuestra población. Y celebro eso porque la verdad que ha presentado, ha desarrollado investigaciones sociales muy buenas y tener el enfoque, el punto de vista de un sociólogo dentro de este conversatorio y también dentro de cualquier, digamos, proyecto de investigación es fundamental porque nos hace ver de repente los espacios que necesitan ser atendidos y sobre los cuales deberíamos enfocar parte de nuestros proyectos desde donde estemos realizando la investigación. Bien, ahora le doy la palabra al doctor Pastor Pérez, si quiere agregar algo más o comentar desde su ámbito de investigación qué considera él los principales desafíos que enfrenta la ciencia hoy en Paraguay y cuáles cree que es común a nivel global. Adelante, Pastor. Gracias, Ruth. Encuentro muy oportuno el contraste que hizo Sebastián sobre el tema de la transdisciplinariedad y la especialización como tesis y antítesis, tal vez una síntesis, hay una suerte de síntesis ahí. La transdisciplinariedad, lo estaba viendo desde una perspectiva de Paraguay, cómo puede hacer una interacción con desafíos en el mundo, ¿verdad? Si lo miramos, si lo vemos desde una mirada muy local, en efecto, estamos atrasados en muchas disciplinas y necesitamos ese fondo de formadores bastante especializados que permitan justamente construir las bases científicas que necesitamos. Pero yo creo que en cuanto a desafío global, la transdisciplinariedad puede ser como una nueva perspectiva, cuando por bastantes siglos la tendencia fue a especialización. En cuanto a los principales desafíos que enfrenta la ciencia hoy en Paraguay, tomé algunas notas y los separé en desafíos que son estructurales y de formación de la ciencia y en desafíos que son más bien de conocimientos. ¿Bien? En cuanto a desafíos estructurales, creo que en efecto todavía no hemos logrado estabilizar una carrera del investigador. Ahí Sebastián habló del SIGMI, del PRONI como estrategias para caminar hacia esa posibilidad, viéndolo de teoría de juegos evolutivos, en donde se hace un pago, un reclutamiento, y eso trata de garantizar una tasa, una proporción de la población que va a estar participando de ese juego, de generar conocimiento, ¿verdad? Una estrategia como tal, pero todavía creo que no logramos que sea del todo efectiva. Entonces, creo que un desafío es, por un lado, la consolidación de nuestros científicos, ¿sí? Obviamente hay una proporción que va ganando solidez, pero no tenemos una estrategia de reclutamiento de nuevos investigadores como tal, y sobre todo de un crecimiento académico que genere esos espacios de oportunidad de reclutamiento. Tenemos un nicho bastante rígido, estático, de oportunidades
y obviamente eso no permite el crecimiento. Ahí surgen desafíos del tipo de, por ejemplo, escuelas en donde se forman lo que se suele describir dentro de la idiosincrasia paraguaya como árboles de mango, ¿verdad? Personas en particular, o que toman ciertos comportamientos que son tan agresivos en cuanto a la captación de oportunidades que no dejan, no permite la construcción de una estructura de crecimiento como tal. Entonces yo creo que eso está como muy presente todavía en distintas disciplinas dentro de nuestra escuela, que es un factor humano de cómo nosotros formamos nuestra carrera, nos consolidamos, pero al mismo tiempo también intentamos ir formando un entorno que sea amigable y permita un reclutamiento, un crecimiento, y eso implica también captar recursos y distribuir recursos dentro de esa estructura, de tal manera que tengamos un nicho que se vaya construyendo de manera dinámica. Y veo dos posibilidades allí y en efecto no podemos desarrollarnos de forma aislada como la ciencia es universal, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos internacionalizarla y creo que eso es una cuestión clave dentro de los desafíos. Y hasta ahora creo que el Paraguay apostó principalmente, por ejemplo, con estrategias como Becal, a una forma de internacionalización en donde mandamos un montón de jóvenes a formarse en diferentes escuelas y nos permitió preguntarnos luego cómo vamos a hacer para traer de vuelta ese conocimiento y todavía no lo tenemos resuelto. Vuelven a estar un rato en el país, no saben qué hacer, se van otra vez, algunos de ellos se quedan, no pueden conseguir trabajo, no encuentran espacio como entrar como catedráticos propiamente en la universidad, entonces es un desafío que todavía no tenemos, estructural que todavía no tenemos resuelto. Esa es una oportunidad de internacionalización, dar gente afuera, traer y encontrar una forma efectiva que esas personas con el conocimiento que traigan vengan y nutran sirvan al país en cuanto a importación de conocimiento. Por un lado, encuentro eso como una forma, pero también existe la posibilidad de, eventualmente puede ser que el presupuesto que nosotros gastamos en enviar 10 personas que estén afuera o enviar 100 personas que estén afuera, sirva para traer 3 4 5 o 10 científicos de alto nivel que puedan fortalecer y brindar el conocimiento que tienen. Importar ese conocimiento con personas ya bastante consolidadas en cuanto a conocimiento y allí esas personas no estarían formando a una, dos, tres personas en particular, sino que podrían, digamos, tener un aporte significativo. No digo que una o la otra estrategia sean mutuamente excluyentes, creo que por el lado de importar conocimientos enviando embajadores, jóvenes que se vayan a formar afuera, es una apuesta que se ha hecho, todavía no está del todo resuelto, pero creo que por el otro lado de permitirnos dejar de lado un nacionalismo que puede ser un poco fanático dentro de nuestras escuelas y traer una proporción, permitir una proporción de investigadores que tengan un conocimiento no endogámico, conocimiento nuevo, nos permitiría impulsarnos bastante. Entonces, un desafío estructural por un lado sería la consolidación de nuestros científicos y la internacionalización efectiva de nuestra academia científica, ¿verdad? Y en cuanto a desafíos del conocimiento, haciendo contraste también a la pregunta adjunta, que es cuáles cree que son comunes a nivel global, creo que como país que ha apostado en su economía al desarrollo de la agricultura y la ganadería, creo que ese frente de avance para conocimiento es un frente importante para el país. Y en tal sentido, hoy en día hay un montón de oportunidades de tecnologías, de avances en el mundo digital que hacen introversión en ese tipo de disciplinas que permitiría un crecimiento significativo. Entonces, incorporar tecnologías del tipo de informático, digital, en esos campos creo que sería crucial. A nivel global, en la última década se ha mencionado de que dos grandes frentes van a ser importantes en el avance científico y tecnológico. La biotecnología y obviamente la informática. La mayoría de las revoluciones en el siglo en la ciencia van a estar en esas dos disciplinas. Y yo creo que esas dos disciplinas son claves para desafíos que compartimos con el mundo en el país. Por un lado, el desarrollo agrícola y ganadero, con una introgresión importante de la biotecnología, y la informática creo que se impulsaría bastante. Eh, y por otro lado también
un punto que no es ajeno al mundo, que es los temas relacionados a la salud. Esas ambas disciplinas son como eh, cruciales, creo yo. Y en tal sentido, fundamentalmente como tenemos una brecha tecnológica, científica en el país, yo creo que el desafío está en cómo, en primer lugar, cómo reducimos esa brecha. Cómo todas las soluciones tecnológicas que se están generando, nosotros podemos entrar en esa ola y tropicalizar esas soluciones. Traer esas soluciones tal que una vez que estemos al menos en alguno de esos componentes en la punta de la ola, nos permitamos hacer contribuciones originales. Reducción de la brecha y la posibilidad de hacer contribuciones originales, que obviamente no va a ir por cantidad, porque somos poquitos, va a ir por calidad y que elijamos problemas estratégicos en el país, como energía, desarrollo sostenible, conservación de la biodiversidad, cómo hacemos agricultura, cómo hacemos ganadería más limpia y que nos siga favoreciendo en términos económicos. Está muteada, Ruth. Ruth, no se te escucha. Sí, perdón, estaba ahí, como estuve cambiando el fondo de mi video, se quedó en esa parte. Bien, excelente también, Pastor, tu punto de vista, tu aporte a esta consulta. Y efectivamente, yo creo que tenemos que dejar de tener cotos privados, ¿verdad? Tratar de colaborar más entre nosotros, que hay muchos grupos ya o personas que no forman parte de grupos que son muy valiosas y con muy buena formación que pueden colaborar y intentar, digamos, tener grupos de investigación que sean también multidisciplinares. Eso enriquece bastante porque hay muchos conocimientos transversales en los que no todo el mundo puede llegar, ¿verdad?, a saber todo de todo. No, no es ese el fin, sino que es complementarnos entre los investigadores. Bien, voy a ir acortando las preguntas porque la verdad que nuestros ponentes, nuestros invitados más bien se explayan bastante y eso es interesante, pero tenemos un tiempo también que ir cumpliendo porque si no vamos a quedarnos con tres preguntas. Voy a hacer de momento una segunda pregunta nada más de las cinco que tengo y luego quiero pasar a las que están planteadas en el chat porque la verdad que también las veo muy interesantes y algunas están ya dirigidas a uno o a otro. Entonces, esta segunda pregunta de la que es común, empezamos con Pastor y justamente da la casualidad de que con ambos coincidí con este trabajo de creación de la hoja de ruta Paraguay protegida y resiliente, ¿verdad? Que comentó el doctor Sebastián Bruno y que en esos talleres, en esos encuentros que fueron como tres o cuatro, extendidos por la mañana, otros por la tarde, eh, varios investigadores estuvieron reunidos y dimos nuestro punto de vista y la verdad que ahí mismo se notó cómo cada quien estira un poco el agua hacia su molino, ¿verdad? Pero se trataba de encontrar algo que sea realmente beneficioso de aquí al 2030 o de aquí al 2040, iniciar ya desde ahora esos trabajos o esas ayudas a esas investigaciones para conseguir algo para el país, ¿verdad? Entonces, esta pregunta va un poco relacionada con qué rol deben tener los científicos en la formulación de políticas públicas, especialmente en contextos donde la ciencia no siempre es priorizada. En este caso, dio la casualidad en esta reunión de la hoja de ruta de Paraguay Protegido y Resiliente que se invitaron a prácticamente el 90% fueron investigadores, también hubo gente de la sociedad civil y algunos, ¿cómo se llama? Algunos empresarios y tal, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo creen ustedes como científicos? eh, ¿Creen ustedes la posibilidad de poder participar en la formulación de políticas públicas en contextos donde la ciencia nunca, o sea, mejor dicho, no siempre es priorizada? ¿Está clara la consulta, Pastor? Sí, eh, eh,
Bueno, con relación a hacer ciencia que tenga un impacto inmediato o generar información, datos para la toma de decisiones de tipo políticas públicas, ahí siempre hay un desafío grande que es la oportunidad. Como me tocó hacer análisis matemáticos, modelos, hasta donde podía en el tiempo durante la pandemia en DGBS, allí me tocó participar de decisiones, para generar conocimiento para la toma de decisiones. Y es un contraste claro de cómo se piensa cuando se tiene el desafío de la oportunidad para tomar decisiones. Porque en la academia nosotros no tomamos mucho tiempo para reflexionar. Una tesis de grado de maestría podría llevar un año, por ejemplo, entonces estoy pensando en un problema. Muchos de los problemas políticos, los que se tienen que tomar decisión inmediata y va a tener una consecuencia, se tienen que tomar a la semana siguiente, al mes siguiente. Entonces es un ritmo muy diferente al cual los científicos normalmente no estamos acostumbrados. Al menos yo traté de pensar cómo podría ser un sistema ideal en ese contexto, ¿verdad? Y allí me sirvo del libro de Premio Nobel de Economía Kahneman, que dice que la forma en que funciona nuestro cerebro se particiona en un cerebro que piensa lento, es analítico, muy reflexivo, ¿verdad? Y la parte de un cerebro que piensa rápido, que debe tomar decisiones oportunas, donde está más o menos automatizado. Pensé en una posibilidad en donde en realidad en la academia tengamos la oportunidad de pensar en los problemas en nuestro tiempo, forma lenta, pero pensemos que esos problemas sean problemas que salen del mundo real, de tal manera a que siempre que se deba tomar una decisión oportuna, rápida, se puedan hacer consultas y si ya se tienen respuestas, obviamente se pueda conseguir esas respuestas. Pero si la parte política no tiene una interacción en donde comunica cuáles son las problemáticas que se le interesa que analice, obviamente los científicos van a ir por su lado. Y por otro lado, y también si los científicos no van reflexionando y generando conocimiento con respecto a las problemáticas del país, no hay ninguna oportunidad de que se pueda impactar en esas decisiones. Entonces yo creo que por un lado, es fundamental el rol de los científicos en la formulación de políticas públicas, pero ahí debemos generar los mecanismos, tal que, por ejemplo, entidades como el CONACYT, que deben financiarse, planteen ciertas problemáticas de interés fundamental en investigación que salga justamente desde el punto de vista de que puedan tener impacto en políticas públicas y que sean a plazos razonables. Por ejemplo, a plazo de 2 años, 4 años que se estén trabajando ciertas problemáticas y eso eventualmente sería el tiempo para empezar a tener respuestas con respecto a esas problemáticas. No podemos hacer promesas, creo que no es apropiado porque generaría desconfianza, promesas que no se van a cumplir y generalmente la mayoría de las problemáticas lleva mucho tiempo en resolverlo y desafortunadamente los políticos, si es que no vas a dar una solución inmediata que sea dentro de su periodo de gobierno, no van a tener mucho interés. Pero si logramos pensar en eso de que si ciertas problemáticas se logran transferir a la academia, se empiezan a trabajar en sus tiempos, van a tener su impacto en algún momento. Pero se tiene que hacer tiene que haber ese intermediario de comunicación y creo que el rol del CONACYT es fundamental en ese aspecto. Sí, 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 qué perfecto. Así es. Ahora vamos a escucharle al doctor Sebastián Bruno. ¿Quieres que te replantee la pregunta, Sebastián? O No, estamos. está bien. Bueno, adelante. Perfecto. Bueno, es interesante la propuesta, planteo de Pastor en torno a repensar quizás mecanismos más ágiles de realización de convocatorias mucho más aplicadas que permitan, bueno, tener una interfaz ágil, nuevamente, entre la política pública y el conocimiento que podamos llegar a generar nosotros y nosotras. Al respecto, quizás en cuanto a esta vinculación no siempre fácil entre nuestro campo y la formulación e implementación de políticas públicas, quizás vale recuperar la noción de campo de Bourdieu, ¿no? Digo, pensarnos a nosotros y nosotras con nuestras colegas y nuestros colegas en los ministerios
que quizás, bueno, no sean la autoridad máxima, pero probablemente en direcciones y sí con seguridad profesionales y técnicos de esos ministerios afines son colegas con los que hemos estudiado, con los que hemos compartido eh, millones de espacios y hay ahí una interrelación, sea más o menos formada y sumémosle también otros actores que están interviniendo en la toma de decisión pública, como pueden ser la cooperación internacional, donde tenemos a otros y otras colegas, organizaciones de la sociedad civil y también, dependiendo del campo, el sector privado como tal, con más o menos fuerza. Quiere decir que hay un campo de conocimiento, no estamos totalmente por fuera y hay que plantearse ir frente al edificio del MOPC, del MAC o donde corresponda, sino que tenemos trayectorias en común, hay ciertos diálogos, nos leen, los leemos, por supuesto, y quizás eso que a veces, y algo lo planteo de una manera muy elegante, Pastor, ¿no? De estas tensiones de escala, ¿no? Que todo se personaliza tanto, de que somos pocos, nos conocemos todos, que a veces es una limitante, puede ser una gran oportunidad, ¿sí? Aprovechando que justamente existen esos lazos que son preexistentes a la función pública, a tal idea de implementar un programa, proyecto, lo que sea, y quizás sea una buena oportunidad y hay buenos antecedentes de la formalización de mesas técnicas, ¿sí? Que las instituciones públicas a cargo de programas y proyectos puedan hacer convocatorias un poco más formalizadas de mesas técnicas con mecanismos claros de convocatoria, porque eso a veces sabemos que trae lo suyo, que por qué se invita a tal y no a tal, etcétera, etcétera. Tenemos un CONACYT, está en el CBPI, se sabe a qué nos dedicamos cada uno. Hay mecanismos ya más o menos formalizados de selección y esas mesas técnicas, yo conozco algunas en mi ámbito, yo creo que el trabajo que hizo Pastor con el equipo del Ministerio de Salud haya sido de las experiencias más exitosas de interfaz, conocimiento científico e implementación de políticas públicas. En el caso que me ha convocado, el INE tiene algunos comités técnicos, quizás llega un poco tarde con la información un poco más cocinada, pero ha abierto el juego, ha mostrado los datos, se permite escuchar, aunque sea de primera impresión, algunos pareceres sobre indicadores y demás. El MDS estuvo en los últimos tiempos haciendo alguna que otra convocatoria. Es una buena oportunidad también, además de lo que planteó Pastor, de formalizar esas mesas técnicas y quizás nosotros y nosotras como Horizonte siempre hacer mesas sobre la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia, ¿sí? Que se tome en cuenta la evidencia. Tenemos mucho por qué aportar ahí en términos de reproblematización. En general, en la función pública se tiene un problema social, es codificado de determinada forma, pero desde nuestro método tenemos competencias para reproblematizar y a partir de eso tomar una serie de objetivos, darle método y todo lo que ya sabemos y proveer en ese sentido. Ahora lo que sí quizás sirva de advertencia, que ya las ciencias sociales y la filosofía a mitad del siglo pasado nos enseñó que cuidado con la tentación de agregarle la etiqueta de aprobado científicamente o meterle la mochila de la ciencia porque eso ha llevado a experiencias no muy gratas en la humanidad. Eh, la política sigue siendo política y hay una decisión valorativa por detrás, hay una serie de opciones que se han tomado, nosotros sí podemos proveer método, evidencia, problematización y una mirada complementaria, pero siempre en un rol consultivo, ¿sí? Me parece que está bueno siempre tener presente cuál es nuestro rol sin vivir entre cristales, meternos en el barro, pero no ponernos una mochila que no nos corresponde. Sí, perfecto. Excelente, las dos intervenciones me gustan mucho porque la verdad que se explayan y lo desarrollan de forma muy, digamos, desde varios ángulos. Y eso, la verdad que enriquece mucho este conversatorio.
Bien, como había dicho, era en el chat se generaron preguntas dirigidas a uno de ustedes. Hay uno que el primero justamente es para los dos, pero Lilian Mendieta, a saltar un ratito las preguntas que van dirigidas de forma particular y vuelvo luego a tu pregunta, ¿sí? Bien, la doctora Antonieta Rojas de Arias pregunta, dice para Sebastián, dice, la tendencia actual más que responder a prioridades, está enfocada en desafíos, lo que implica una participación más multidisciplinaria. Se sienten las ciencias sociales representadas en ese eje transversal que se le ha asignado. Bueno, es una pregunta, pues ya estuve ahí. Dice, ¿se sienten las ciencias sociales representadas en ese eje transversal que se le ha asignado? Sí, queda claro. En el chat está la pregunta, Sebastián. Bueno, gracias Antonieta por la pregunta. Como planteamos al principio, hay varios puntos de conexión entre los desafíos que ella bien remarca, bueno, estructuraron tanto el último llamado de CONACYT y probablemente siga con los siguientes. Eh, Hay bastante de ciencias sociales aplicadas, sí, sí, ahí se observa el guante que muchos de nosotros y nosotras tenemos que tomar y aportar en ese sentido. Ahí quizás haya que destacar, a ver, como una deficiencia bastante importante de las ciencias sociales en Paraguay y esta cosa tan autonomizada, eh, que tiene que ver con el manejo de la evidencia y de la evidencia cuantitativa, ¿sí? Me ha tocado por la función docente estar un poco más en contacto a nivel de posgrado, no tanto a nivel de grado, y por distintos motivos, también históricos, trayectorias y ponderaciones que se le ha dado, eh, ha sido muy dificultosa la formación de habilidades de producción y análisis de datos cuantitativos y muchos de los modos de conectarse con esos desafíos tienen que ver con el manejo de información cuántica. Quizás haya otros que no y que estamos en plena consonancia, quizás todo lo que tenga que ver con instrumentos cualitativos, pero sí con lo cuanti ahí hay una llamada de atención y la respuesta corta es sí hay bastantes puntos de conexión y la respuesta un poquito más extendida, pero necesitaríamos ahondar bastante de este diálogo con otras disciplinas y un buen canal es la estadística y lo sabemos y es un lenguaje que nos pone en común. Gracias. Yo creo que quedó claro. Bien, ahora para Pastor, también de parte de la doctora Antonieta, dice, ¿crees que la investigación debe poner el ojo en el mercado que desarrolla el país? ¿O cómo crees que debe abordarse ese tema, que en general deprime a la investigación básica y dispara a la tecnológica y aplicada? Ujú. Yo firmemente creo que sí. Y también creo que el- el mercado, cuanto a desarrollo en el país, debe poner una mirada a la investigación también. Y soy firme defensor de que el gobierno debe generar políticas que permitan ese tipo de interacción. No sé si puede haber algún tipo de compensación de impuestos o algún tipo a las empresas que puedan orientar financiación de actividades de investigación en cuanto a sus problemáticas. Generalmente suele haber como una dicotomía, una visión de que no se puede hacer buena ciencia básica de desarrollo si se trabajan problemas que tienen que ver con el ámbito aplicado. Yo me planteo ahí mi interrogante, porque no sé, puede ser que yo no sepa mucho el tema, por dar un ejemplo.
el Premio Nacional de Ciencias que había ganado, creo que el primer Premio Nacional de Ciencias que había ganado Euler era sobre cómo funcionaban las velas en los barcos, donde él utilizó matemática muy profunda, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico para esa época, desarrolló matemática, hizo matemática aplicada, tal vez matemática que no existía todavía en un problema aplicado. Yo sí pienso que se puede hacer buena ciencia en donde se toma un problema del mundo real, se formaliza lo suficiente y se aborda como una ciencia innovadora, con métodos nuevos, con preguntas nuevas, que no necesariamente deben ser dos cosas desprendidas. Eh, entonces yo creo que sí debe haber una conexión y es la ola actual. Probablemente muchos de los desarrollos científicos y tecnológicos, esta cuestión de la introgresión que estamos teniendo en la inteligencia artificial, los LLM, los Large Language Model, como por ejemplo el Cosine que sale, nosotros vemos en las propagandas que resuelve un problema científico de hace tanto tiempo, lo resuelve en tantas horas, ¿verdad? Están ocurriendo en ámbitos de desarrollo y estas empresas están reclutando cerebros como un juego de ajedrez a muy alto, en altas negociaciones, ¿verdad? De tal manera a captar esas capacidades dentro de sus empresas. Yo creo que esa conexión exitosa en donde se puede, donde las capacidades que se hayan formado en el país puedan tener una introgresión importante dentro del ámbito del desarrollo es algo, una oportunidad que todavía estamos perdiendo y a lo cual debemos y podemos apuntar. En un principio mencioné que hacer un país agroganadero, así necesitábamos hacer esa introgresión de esas tecnologías, esa tropicalización, y no creo que eso pueda suceder de por sí solo dentro de las empresas. Van a necesitar de los cerebritos de la academia para hacer esa incorporación y recién cuando se pueda dar ese diálogo efectivo, creo que eso va a poder suceder y no creo que pueda suceder a menos que haya un acompañamiento de políticas del gobierno en cuanto a estrategias de I más D más I, hacer ese, agregarle la I de innovación a todos nuestros proyectos de investigación y desarrollo, tal que el conocimiento que se genere en la academia se pueda eh, que no sea solamente capital desde el punto de vista de la ciencia, que no sea solamente capital que se invierte para generar conocimiento, sino que se genere esa oportunidad en donde el conocimiento pueda generar cierto capital, que se apunten también a esas estrategias. Y creo que es algo fundamental para que nuestra ciencia pueda sobrevivir, pueda desarrollarse y pueda crecer. Muy, muy claro todo. No sé si la doctora Antonieta está conforme con las respuestas recibidas a sus Sí, muchas consultas. gracias. Ahí mandé un aplauso a ambos. Ah, ok, Bien. perfecto. Sí, muy bien. Muchísimas Perfecto. gracias por la respuesta. Perfecto. Bien, ahora entonces vamos a la pregunta que la hace a ambos ponentes, Liliana Mendieta, perdón. Dice, para los disertantes, ¿cómo promover la investigación científica respetuosa de los postulados éticos, bioéticos, basado en el respeto a la dignidad humana? Entonces escuchamos a Sebastián Bruno, dejamos descansar un rato a Pastor y luego ya que nos dé su punto de vista, Pastor. Bueno, gracias Rubio, gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta que tiene más pertinencia en determinadas áreas de las ciencias, no tanto en otras, si bien por supuesto se tiene una mirada de estándares éticos y demás, pero no en cualquier investigación estamos bueno, sometiendo a una persona a determinadas instancias y demás. Nosotros tenemos como un vínculo quizás un poco más distantes. Si me permiten conectarla con otra pregunta que preguntaba sobre el fomento de la investigación y la falta de recursos y demás, hay una oportunidad
uniendo ambas inquietudes en cuanto, y por lo menos en las sociales, el uso de fuentes secundarias de datos, ¿sí? Que bueno, es información, fuentes secundarias, es información ya producida habitualmente para fines estadísticos. Pensemos en el censo de población o el censo agropecuario ahora recientemente, o la encuesta permanente de hogares u otras encuestas que desarrolla el INE, o bien registros administrativos que desarrollan los ministerios o las entidades que pueden llegar a tener un uso estadístico. Ahí, por supuesto, hay una distancia, ya el dato está tomado, se resguardaron todas las garantías en ese recabado de información y en general, conectando más con la segunda pregunta, es un tipo de información casi totalmente subutilizada, a veces no utilizada en determinadas variables, son enormes oportunidades, unas oportunidades maravillosas para tesis incluso de grado o de cualquiera de los niveles de posgrado, que bien se pueden utilizar, son muestras en general robustas o del propio censo, que no tienen ni siquiera restricciones muestrales. Así que ahí bien se puede hacer una invitación a el fomento de este tipo de fuentes. Paraguay es muy prolífico en cuanto a su sistema de producción de información estadística, con sus encuestas de hogares son muy completas en términos temáticos. Eh, Así que bueno, hay una buena punta a quienes les toca ser docentes o orientadores y orientadores en esa apuesta y muchas veces, gran parte de las veces, no es necesario recurrir a fuentes primarias, y a todo lo que implica una movilización de recursos, ya sea una encuesta u otro tipo de estudios más específicos que suelen tener enormes problemas muestrales. Ese es otro, hasta para otro conversatorio, y varios mea culpas nuestros con fomentos de muestras no probabilísticas cuando podríamos hacer las cosas bien, o ya hay información robusta recabada y demás. Estaba bueno dejarlo planteado en este conversatorio. Bien, bueno, yo quisiera hacer una pequeña acotación a lo que acabas de comentar, Sebastián, y lo hago con mucho cariño, no, sin ninguna intención de llamar la atención o lo que fuera, no, simplemente em, tenés razón hasta cierto punto, ¿verdad? En relación a que el tema de ética o bioética atañe más o de forma más específica igual a investigaciones siempre se focalizó que salud es principalmente la que tiene que estar vigilada por, digamos, el cumplimiento de digamos, de la parte ética de su investigación. Pero actualmente, de hecho, se está conformando desde CONACYT un comité de ética institucional de investigación que apoyaría, digamos, a la revisión de la parte ética de todas las investigaciones que no precisamente sean del área de salud, ¿verdad? Por ejemplo, sé que hiciste varios estudios y entiendo que cuando trabajaste con una comunidad indígena, sí hubo un cierto, digamos, un cierto permiso o un cierto cuidado a la hora de realizar determinados relevamientos de datos, ¿verdad? Porque aunque no haga uno una intervención corporal al individuo, el tomar, digamos, información de su cultura o de su forma de vivir, acompañarles en esos espacios, es ya, digamos, tiene una implicación ética que muchas veces no la visibilizamos, ¿verdad? Entonces, tal vez yo sí que veo ahí una necesidad que ya desde la academia estén incluidos, digamos, módulos en los que se hable de estos puntos de lo que sería la ética en investigación. Entonces, efectivamente, la otra parte que comentas de los datos abiertos, que son datos, ya están, tiene un nombre, esos son metadatos, ¿verdad? Creo, bueno, ahí Pastor me va a corregir cómo se le llama a estos datos que están eh, en cierta forma eh,
codificados, ¿verdad? No están personalizados, no se puede saber quiénes son, ni dónde viven, ni nada de esas personas, simplemente son datos demográficos. De hecho, el INE y el DGNS tiene, digamos, en su página web una, la, la inscripción, digamos, de una reglamentación que permite el uso de esos datos de forma abierta y con eso, citándolo dentro del trabajo que uno va a realizar. De hecho, le digo a mis alumnos del módulo el módulo de lo que es máster en salud pública, que esos datos son bastante buenos para realizar sus trabajos y que en la parte ética, citando esas resoluciones de que son datos abiertos, están anonimizados, perfectamente están ya factibles de ser, digamos, empleados en sus estudios. Y bien, entonces, bueno, esa parte más quería decir. Me convertí en un ponente más del conversatorio, aparte de dirigirlo. Pero bueno, ahora quería saber digamos, la opinión de Pastor Pérez respecto a este punto, porque sí que en una ocasión cuando quisimos utilizar datos justamente de la encuesta sobre el maltrato contra la mujer, unos datos, él solo le solicité ayuda del área computacional y lo primero que me preguntó fue si se tiene permiso para usar esos datos, ¿verdad? Y bueno, en todo caso, que nos comente él un poco su experiencia entre datos y la biología. Esa pregunta creo que es una pregunta que normalmente un investigador siempre trata como de evadir, pero no por eso es una pregunta muy importante a nivel país. Y creo que todavía la forma en que podemos promover una investigación científica más respetuosa en cuanto a los postulados éticos y bioéticos, basado en el respeto a la dignidad humana, todavía necesitamos generar otra vez una estructura, instancias dentro de nuestras diferentes escuelas de comités que puedan hacer esos análisis pertinentes desde el punto de vista ético de cada investigación. En muchas áreas hoy en día, si vos envías un artículo que atañe y tiene participación humana, te piden una aprobación de un comité de revisión que sea institucional, ¿verdad? Que debe fungir de ese rol y que por lo menos debe establecer si es que el tipo de estudio que estás realizando es exento de evaluación de un comité de ética. Recientemente sí ya me vi con ese tipo de desafíos en donde necesitaba eso y no existía dentro de la institución en la cual debía obtener ese permiso, no existía esa figura. Entonces, para que podamos ir hacia ese camino, todavía necesitamos generar esa instancia. Está incluso en desconocimiento de nuestras instituciones de referencia que deben existir esas instancias de aprobación. Cada proyecto de maestría, cada proyecto de investigación con así de algún modo tiene que tener un mecanismo ágil de aprobación que digamos que tenga la cautela de que se cumplan esos requerimientos. En lo personal, yo siempre, si pudiera hacer solamente teoría, ¿verdad? Modelos y pudiera vivir de eso, lo haría para evitar justamente lo delicado que es. Y creo que a nivel nacional justamente no podemos todavía generar evidencias científicas de alto nivel causal, de establecimiento de relaciones causales, como por ejemplo por medio de ensayos clínicos, porque todavía no nos planteamos ese tipo de interrogantes, ese tipo de problemáticas, porque el momento en que decidimos generar investigaciones que se consideren de nivel de evidencia alta, que son del tipo de intervenciones clínicas o eh, estudios clínicos que involucran reclutamiento humano, ¿verdad? Se tiene demanda de ese tipo de requerimientos. Y creo que se está volviendo también transversal a otras disciplinas que trabajamos con datos que atañen a humanos. La investigación en la cual menciono que tuve esa experiencia era una investigación sobre inteligencia artificial, ¿verdad? La capacidad humana de detectar audios que son falsos. Y la revista a la que enviamos, evidentemente, nos pedía todos esos requerimientos. Entonces, se está extendido justamente por la conciencia a nivel mundial, saber de que eventualmente la evidencia que se genera ahí puede tener consecuencias éticas y requiere una evaluación profunda. Por lo tanto, creo que el mecanismo por el cual se podría promover eso es incentivando dentro de las instituciones la creación de esos comités y es algo urgente.
Sí, sí, sí. Ya hemos notado también que es como una barrera, una necesidad y es una barrera que deberíamos, eh, digamos, intentar, eh, bueno, entre todos, digamos, pasarla, ¿no? O acompañarla, ¿no? O sea, dejar que, evitar que sea una barrera, ¿no? O sea, simplemente que afianzándonos y conociendo sobre lo que realmente solicitan esos tipos de estudios de comités. Bien, vamos ahora a la pregunta también nuevamente para ambos de la doctora Marta Escurra, nuestra presidente. Dice, ¿ven como un desafío las posibilidades de recorte de recursos a nivel país, así como la falta de sostenibilidad de los programas existentes y qué deberíamos hacer como grupo para que los avances puedan mantenerse? Adelante, Pastor, que estás ahí con la cámara abierta. Sebastián, no le visualizo ahora mismo, pero continúa él. Uh, Bueno, em, no quiero ser como conservador con respecto a esta pregunta, pero sí demostramos ser un sistema en la forma que funcionamos robusto, porque creo que pasamos por brechas de falta de financiación considerables y a veces ni cuenta nos damos. ¿No? Por ejemplo, durante la pandemia hubo un llamado de emergencia para COVID-19, hubo financiamiento de proyectos, pero luego hubo una brecha, creo que de 2 años más o menos, sin llamados de financiación de proyectos científicos. Eso en otros países generaría como mucha polémica, generar ese tipo de... Y sobrevivimos como sistema, ¿verdad? A pesar de eso. Eso simplemente creo que nos lleva a precautelar de que evidentemente, por una cuestión de antecedentes, puede seguir pasándonos ese tipo de situaciones donde tenemos momentos buenos, ¿verdad? Donde hay llamados continuos, como actualmente del CONACYT, no hay tanto retraso en los llamados y en la adjudicación del proyecto, pero sabemos que, dado a políticas internacionales o discursos también, tarde o temprano también eso puede repercutir a nivel nacional en cuanto a eso. La solución a eso no sabría, creo que no tengo una respuesta, pero sí creo que debemos tener una discusión continua y entender, y eso va, no, creo que los científicos entendemos bien eso, pero más allá, a las personas que no son tanto de la área de la ciencia, lo que diría es que debemos entender que son momentos históricos tal vez diferentes, mientras que otros países ya fueron de su vida en cuanto a su desarrollo científico y tal vez ahora van a empezar a ir de bajada en cuanto a cuánto de su Producto Interno Bruto deciden invertir. Nosotros estamos muy por debajo todavía para que empecemos a comportarnos como se comportan esos países que están arriba con respecto a su inversión en cuanto a generación de tecnología y ciencia. Son dos contextos muy diferentes y creo que el impacto podría ser muy trágico si en nuestro estado incipiente de inversión de la ciencia empezamos a tomar ese tipo de políticas de recortes. Sería trágico. Ok. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Bueno, recogiendo el guante, a ver, por un lado coincido plenamente con lo que mencionó Pastor. Eh, Nuestra estirpe sudamericana, latinoamericana, etcétera, nos da una resiliencia enorme de poder seguir con nuestras investigaciones o nuestra voluntad, más allá de todas estas circunstancias, lo cual es bueno por un lado, pero no tan bueno como sistema, ¿no? Como bien ya lo mencionó. Así que bueno, hay motivo para estar, bueno, tranquilos en cuanto al nivel de fortaleza como cuerpo eh, que tenemos para afrontar determinadas crisis de financiamiento. Eh, Quizás, a ver, sería bueno también, aprovechando, ¿no? Nuestro manejo de informaciones, eh, dar a conocer con datos lo que implica el gasto en ciencia y tecnología, de acuerdo a lo último que se publicó en el portal de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando, creo que para 2021, del 0,15% del PIB destinado a ciencia y tecnología, y eso es todo, todo.
o sea, estamos hablando de muy, muy, muy poco. Es un avance porque, a ver, en el 2015 era el 0,10, o sea, quiere decir que aumentamos un 50%, pero en términos absolutos pasamos de 0,10 a 0,15, ¿sí? Eso está bueno marcarlo como dato y conectándolo con algo que les mencionaba como amenaza al principio, ¿no? En estas nuevas discursividades y discursos anticientíficos, y que no va a faltar quien diga por qué están usando la plata de mis impuestos en estudiar tal cosa que lo considera que no tiene sentido, que es ridículo, lo que sea. Eh, de ahí la apelación a buscar esta validación social de nuestra producción, mostremos, evidenciemos el retorno social, económico, ambiental, ¿no? Todo lo que corresponda de nuestros abordajes, busquemos elementos tangibles, busquemos elementos estratégicos, por eso decía de pasar a la ofensiva, ¿no? De usar nuestro armamentaje con dato fundamentado, contextualizado y demás. Me parece que es la mejor de las opciones ante una potencial retracción que espero que no tengamos o quede hasta ahí. Pero bueno, nuestra mejor arma es lo que mejor sabemos hacer, que es producir conocimiento y en este caso de problematizar los aportes que le está dando la ciencia al país. Así es, Sebastián. Y la verdad que en estos espacios surgen así ideas muy buenas. Eh, la cosa está en que no todos los que de repente coincidimos en una reunión estamos en el mismo ámbito de trabajo y a veces se queda diluido después de estos encuentros, ¿verdad? Esas ideas. Y la verdad que sería fantástico porque algo similar a lo que estabas diciendo en esta última parte ya se había comentado dentro del seno del Consejo del CONACYT para justamente dar un marketing, una visión social de los trabajos realizados y cuáles han tenido una retribución en la sociedad paraguaya. Y eso se quedó en que se va a estudiar, pero todos estamos tanto con a 100, digamos, y con miles de cosas. Es como que hay un grupo que está esperando que le digan qué hacer y otro que ya se desborda de cosas, digamos, que tiene que hacer en el día a día. Y eso, distribuir, encontrar, digamos, esa distribución armónica es lo que igual nos haría falta. Y sí, a ver si podemos articular eso que estás comentando y ver cómo darle, digamos, una salida, porque la idea está, es factible hacerlo porque hay, o sea, estos datos de proyectos están también accesibles, ¿verdad? Pero eso, uno es bueno buscando esa información, organizándola y tal, pero no es bueno en lo que es el marketing, cómo llegar a la sociedad, ¿verdad? Cómo hacer que eso sea un lenguaje sencillo para que entiendan realmente lo que les estamos diciendo, lo que hemos conseguido, ¿verdad? Con esa investigación. Entonces ahí como que, por eso digo, que no todos estamos formando parte de un único grupo o de dos, cada uno está como en distintos ámbitos. Pero bueno, vamos a seguir intentando ver si eso es factible, darle vida a este punto. Em, Bien, la pregunta que lanzó Fátima Centurión ya quedó respondida de parte de Bruno porque unió una pregunta con otra respecto a docentes universitarios para fomentar los semilleros de investigación sin recursos. Pues esto, los datos abiertos son datos a ser explorados y explotados. Luego estamos con la pregunta también para ambos, ¿verdad? De Magda Ascona, que dice, ¿qué oportunidades y desafíos representa el avance de la inteligencia artificial para la investigación científica? Entonces, siéntanse libres en responder el primero que quiera a lanzarse. Igual, Sebastián, ya que estás ahí, el último que Perfecto. intervino. Sí, sí, igual rápidamente te voy a pasar la palabra, Pastor, vos sos el especialista de la mesa. La verdad, Magda, respuesta corta, está difícil. Sí,
era interesante destacar entre las implicancias de la IA en la enseñanza y en la formación en ciencias sociales que de alguna manera nos ha privado de nuestra principal arma pedagógica, que era la mecánica de consigna problema, llévatelo, volvé en una semana, 14 días, lo que sea, con la monografía, artículo, ensayo y lo que sea, y ahí se ponía en juego la capacidad de delimitación, de problematización, de desarrollo y demás de un estudiante y que era después lo más parecido al ejercicio del día a día, ya sea en lo profesional o en lo científico, ¿no? La posibilidad de elaboración propia. Bueno, cada vez más ese tipo de herramienta nos está quedando caduca, pues vamos a sospechar y nunca vamos a tener la certeza de que si realmente esa persona escribió o no eso y se nos pierde esta herramienta de elaboración que, bueno, que ha sido tan histórica, por lo menos en esta parte de la ciencia. Eh, no tengo mucha perspectiva positiva al respecto. Sí también, antes de pasar la palabra a quien realmente sabe, mencionarles que, bueno, hay que tener siempre presente que este tipo de herramientas, digo, está entrenada bajo un corpus de conocimiento, ese conocimiento está jerarquizado, tiene ponderaciones de determinadas miradas, de determinadas visión geográfica, geoestratégica y demás, de las cuales somos totalmente subalternos, y las respuestas que va a dar, porque en definitiva es un modo muy elegante de un algoritmo que nos está respondiendo de una manera entendible. Bueno, cómo ese razonamiento desemboca en una respuesta. Por supuesto que nadie niega los avances que nos da con la resolución de tareas más mecánicas o cosas automatizables y demás, eso está fuera de discusión. Pero sí como instancia de generadora o de equipo para dar respuestas, bueno, tiene un recontra sesgo, así como muchos datos tienen su sesgo. La CIA tiene su sesgo en función de cómo han sido entrenadas y demás. Y eso jamás, por lo menos mientras venimos de las sociales, lo debemos dejar de vista. Pastor, todo tuyo. Ok. En cuanto a oportunidades, por experiencia yo lo veo como un excelente asistente a la inteligencia artificial, un muy buen asistente y no podemos obviar eso. A mí me pueden tirar un conjunto de datos, decirme, "Bueno, este es mi objetivo, yo tengo esa problemática, entro en Copilot con Gemini, voy planteando prompt de preguntas, etapas por etapas, una vez que atomice los diferentes problemas y prácticamente en una cuestión de 3 horas, con algunos prompts, yo puedo sacar resultados que son publicables en un artículo científico. Hoy en día, ¿sí? Los, estos, eh, LLM tienen esa capacidad. Y si de alguna manera los de ciencias sociales, otras áreas, sienten cierta amenaza, los del área de computación y los que hacen desarrollo y programación, debe ser mucho más grande todavía la amenaza, porque está siendo bastante bueno para implementar cuestiones básicas. Es bueno para implementar problemas que ya están bien resueltos, pero nosotros como investigadores, se supone que siempre tenemos que estar sobre el estado del conocimiento, lo último que se sabe. Entonces, ese ejercicio lo pueden hacer ustedes cuando empiezan a desafiar a una inteligencia artificial de este tipo con respecto al estado del conocimiento y respuestas para el estado de conocimiento. Ahí es en donde empiezan a aparecer las limitaciones. Y esas limitaciones son obvias solamente a ojo de expertos, de personas que están en ese nivel de conocimiento. Entonces, desafíos para la inteligencia artificial son de ese tipo, de razonamiento tal que pueda tener injerencia sobre el estado del conocimiento. El modelo este de Google, que es el co-scientific, el co-científico, se supone que ya tiene se está trabajando en esa capacidad, pero todavía no se ha masificado como para que todos podamos tener esa experiencia como tal. Entonces, yo creo que la oportunidad fundamental es que nos va a venir muy bien en cualquier disciplina si es que lo incorporamos como
asistentes, va a acelerar mucho el tiempo y si es que nosotros empezamos a comprender y especializarnos en aquello que nos diferencia de las inteligencias artificiales, que es justamente la formulación de preguntas, la formulación de problemas de investigación que sean novedosos, el diagnóstico del estado del conocimiento en una materia y el establecimiento de una metodología tal que yo pueda responder a esa pregunta. Ninguna IA puede venir a hacer un experimento todavía por nosotros. Eso no existe. Y es ahí en donde nosotros como investigadores podemos diferenciarnos, entonces incorporarlo como asistente es una oportunidad y creo que todavía hay una enorme brecha ahí de capacidades eh, cuando un investigador se coloca realmente en el estado del conocimiento, lo cual lleva mucho tiempo, a veces el tiempo de una maestría, un doctorado, a veces un par de postdoctorados, ¿verdad? Somos bastante ansiosos por llegar a ese punto, pero creo que si uno realiza ese camino, ahí es en donde empieza a diferenciarse de estas máquinas. Perfecto. Así es, la verdad que sigue siendo un debate de si es una ventaja o es un desafío, una desventaja, dependiendo la verdad que en qué ámbito nos desenvolvemos y como bien dice Pastor, eh, requiere de que la persona que utilice esa herramienta, la inteligencia artificial, sepa exactamente sobre el tema, porque como dice Sebastián, la máquina puede cometer errores y el único que hasta ahora todavía puede, digamos, identificar ese error o esos errores es el ser humano, ¿verdad? Que entiende sobre ese área. Pero efectivamente es un asistente bastante bueno para agilizar, armonizar escritos o ideas. Y bueno, en, en- tenemos ahí, todavía estamos, digamos, explorando ese área en lo que es la docencia, en lo que es la investigación y es una herramienta que puede dar mucho de sí. Bien, estamos llegando casi que hacia el final de nuestro encuentro. Eh, Tengo una pregunta como de cierre, luego haremos un pequeño resumen de de todo lo compartido, pero esta pregunta me gustaría que respondiera nuevamente a cada uno la misma pregunta y va de forma exclusiva, ¿verdad? Como son dos áreas muy distintas, pero complementarias, ¿verdad? Lanzo la pregunta, ¿qué los motiva personalmente a seguir apostando por la ciencia, incluso frente a tantas dificultades, como hemos comentado ahora? ¿Y cuál sería el mensaje o consejo para los jóvenes que desean iniciarse en la investigación científica en Paraguay? No solo los que desean, digamos, iniciarse, hay muchos que están, digamos, ya iniciados y están desencantados, ¿verdad? Porque a muchos les estimula esto de formar parte del sistema de categorización del CONACYT y al ser desvinculados varios de ellos en esta etapa, se sintieron desmotivados. Pero queremos saber de parte de cada uno, porque de algún momento fueron también investigadores que se iniciaron en sus áreas y qué fue lo que les motivó a seguir y ahora, digamos, sienten que es algo que les llena y que algo que pueden, digamos, llevarlo adelante aún por varios años más. Adelante, a ver, Sebastián, que empiece ahora entonces, así vamos a darle descanso a uno. Dale, dale, dale. Gracias, Ruth. Bueno, quizá la más linda de las preguntas en en este conversatorio. La respuesta va a ser invariablemente personal, así como fue enunciada. Eh, y cuando nos la tiraste, recordé un texto quizás inicial en la carrera de una socióloga francesa que tenía un artículo que se llamaba Del problema social al problema sociológico, o podemos reformularlo de al problema científico, ¿no? Cómo desarmar algo que viene como problema y desde la disciplina de cada uno lo reconvierte en objeto y abordaje
en la disciplina que le corresponde. Y ahí, eh, y esto es formativo, por eso decía que era tan personal, podemos tener muchas puertas de entrada. Siendo todavía estudiante de grado, vino un día un docente, del cual aprendí un montón, y nos dijo, ustedes van a estudiar, van a aprender metodología estudiando sobre la migración boliviana en Argentina. ¿Por qué la migración boliviana? Pues era el tema del momento, años 96, 97, era algo muy novedoso y demás. Y claro, ese era el problema social. Estaba una sociedad impactada por una alteridad no habitual en una ciudad como Buenos Aires. Ahora, ese abordaje, cuando se lo empieza a trabajar y a lo largo de los años, y que se reconvirtió en la migración paraguaya hacia Argentina y en mi tesis doctoral, significó en entender cómo esa sociedad hacía una jerarquización de determinados grupos sociales y que tenía bastante que ver con la tonalidad de nuestra piel, y eso tenía que ver bastante con una historia colonial común acá en Hispanoamérica, que tiene su historia, y con las migraciones internas de Argentina, y que la migración limítrofe eh, la, la, eh, le dio más fortaleza. Y en definitiva, ¿cuál es el lugar social que le dio? Ya no importaban tanto los migrantes, sino el lugar social que le daba en este caso la sociedad argentina y porteña en particular a esos migrantes paraguayos en virtud de su identidad nacional, ¿sí? Y eso a lo largo de la investigación se plasmó en una identificación nacional ligada a una identidad laboral. Si sos hombre paraguayo en Buenos Aires, sos trabajador de la construcción; si sos mujer paraguaya en Buenos Aires, sos trabajadora doméstica. ¿Sí? Hablaba mucho más de la sociedad, esto no es absoluto, pero la estadística mostraba un patrón enorme. Hablaba mucho más de esa sociedad que de los propios migrantes, ¿sí? Y ahí es cuando se descomponía. En otro momento, ya acá en Paraguay, uno de los sí, principales desafíos a nivel profesional era con la pensión alimentaria para adultos mayores. Recordarán que al principio se les daba una pensión solo a adultos mayores en situación de pobreza. El Ministerio de Hacienda empezó a implementar eso usando la misma metodología que usaba Tecoporá, que era un programa que miraba familia con niños chiquitos, escolaridad, otra cosa. Y el planteo fue cómo podemos hacer una mejor focalización de ese programa en virtud de recursos escasos y demás. Y ahí vean una interrelación tan nítida entre ciencia y políticas públicas. Eso implicó todo un trabajo de conceptualización de las necesidades de las personas adultas mayores, poder modelizar un modelo de privaciones, no solo monetarios, no solo pobreza, monetarios, no nos quedamos solo con el significante pobreza, sino que le pudimos dar eso, incorporamos nociones de dependencia, discapacidad y demás, y en el 2014, el Ministerio de Hacienda empezó a usar un instrumento de selección, que es un modelo estadístico, eh, para la selección de beneficiarios, ¿sí? Entonces, uno lo que puede, y tengo otros que no quiero ahondar tanto, uno puede encontrar esa pasión que creo que puede ser común a cualquiera que estemos acá, en desarmar cosas que nos vienen y rearmarlo en función de un modo de pensar, un método, una serie de hallazgos, y que tenga un valor social, ya sea conocimiento sobre el nosotros, los otros, allá en Argentina, o en este caso una política pública con una aplicación que sea lo más justa posible para potenciales beneficiarios. Y ahí, bueno, sí, ni que hablar lo que significó el momento que se empezó a usar esa herramienta. Ya ahora es universal, estamos en otra historia, pero en su momento fue quizás el trabajo más gratificante, y uno pudo ver desde las pocas ocasiones donde puede ver el aporte del conocimiento de las ciencias sociales, en este caso, en la política pública. Así que hay ahí, si se quiere, una pasión por desarmar las cosas, modelizarlas y brindar soluciones, que en definitiva es algo tan básico como eso, desde nuestro experticia. Sí, así es, Ney. La verdad que antes de dar la palabra a Pastor, simplemente quiero
hacer esta acotación que me he dado cuenta de lo que cuentas, ¿verdad? Del año 97 y tanto, ahora, bueno, a más adelante. Lo que investigamos, hay veces que no llega a tener un sentido propio inmediato, sino que son pequeños, pequeños logros que llega un momento en el que llega la oportunidad en el que esos logros dan un salto y consigue algo realmente relevante uno en su carrera investigativa, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar años, incluso antes de que se dé ese momento. Y eso es lo que le hace gratificante para mí también, ¿no? O sea, que eso en algún momento ya lo he vivido también y la verdad que sí, es así. Pero el ser investigador hay veces que requiere de mucha resiliencia y bueno, y también optimismo, ¿verdad? De que las cosas van a salir en algún momento y vamos a encontrar algo, digamos, realmente de un aporte social importante. Adelante, pastor, me colé. Está complicada la pregunta. Creo que algo que seguramente compartimos entre varios investigadores es casi cliché que obviamente una motivación inicial es la curiosidad, ¿verdad? La verdad es que yo desde la secundaria, muy chiquito, sabía que, o sea, decía que quería ser científico, ¿verdad? Quería hacer investigación científica. Entonces, y soy bastante terco con respecto a, me cuesta cambiar de idea, por lo menos cuando se trata de este tipo de ideas, ¿verdad? Entonces, esa curiosidad inicial por entender el mundo con respecto a las preguntas, ¿verdad? Fue algo que me mantuvo motivado por bastante tiempo, incluso con una ceguera frente a las dificultades que implicaba perseverar en la ciencia, ¿verdad? Al punto que vos no estás consciente de que, del todo consciente de que esas dificultades pueden ser como bombas atómicas que están creciendo allí en la medida que vos vas avanzando en tu formación científica como tal. Eh, Adicionalmente, la pregunta tiene qué es, qué es lo que me permitió seguir apostando a la ciencia. Y aquí debo dar crédito a un factor externo. Sí, yo creo que iniciativas como el PRONI, de alguna manera, y también, por ejemplo, tener apoyo de beca para hacer mi doctorado en la maestría, también lo realicé con beca, me permitieron hacer esa construcción, que no es nada romántico, es una cuestión bien material, pero yo creo que se traduce en varias cuestiones teóricas, como había mencionado en un punto, teoría de juegos evolutivos. Si yo tengo la forma de mantenerme en ese juego, en ese rol, probablemente lo haga. Es decir, la vocación estaba ahí, la semilla estaba allí y se dio ese contexto oportuno en donde había ciertas oportunidades materiales que me permitían perseverar. Y aunque surgieron en algún momento dificultades, en algún punto también me sacaron del PRONI, para la gente que le sucedió eso, tuve que apelar a eso, buscar la forma de perseverar y seguir adelante, ¿verdad? Y lo logré y hoy en día sigo con esa misma dificultad de cómo hago viable mi rol de la ciencia, una cuestión diaria. En cuanto a un mensaje para los jóvenes que se desean iniciar en la investigación científica, no quiero darle un mensaje como mágico, ilusorio. La carrera de investigación científica es una carrera dura y desafiante y tiene sus pasos. Y aunque uno se apresure y quiera de repente termine el grado y ahora ya quiero hacer investigación científica y quiero empezar a hacer mis contribuciones, probablemente esa madurez no va a llegar. Vas a tener que darte el paso de hacer el aprendizaje que normalmente se adquiere en una maestría, en donde adquiero suficiente conocimiento sobre un área, que pueden ser 2 años, más otros 4 años de mi formación doctoral, en donde empiezo a entender realmente dónde yo puedo realizar contribuciones científicas y allí empieza a, luego cuando adquiero ese conocimiento, consigo la forma de tener apoyo financiero para plantear mis propias preguntas de investigación, ¿verdad? Entonces es un camino largo, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera tenés conciencia de esa trayectoria y mantenés la vista a esa meta y tenés la convicción clara, creo que la meta es muy importante. Yo soy una persona que se mueve muy en torno a objetivos. Cuando empiezo un proyecto con ACID,
No importa la adversidad, los problemas entre personas, equipos que pueden suceder, para mí el objetivo es lo fundamental. Ya está el objetivo. Y con respecto a la carrera de investigación también es importante eso, proponerse tanto objetivos a largo plazo como metas cortas que te den la satisfacción semanalmente, que te den la satisfacción mensualmente, la satisfacción anual de decir, bueno, logré estos pasos, logré terminar estas etapas. Entonces, esos objetivos claros a la vista creo que son fundamentales. Y si tienen una ilusión de que todo va a ser fácil, probablemente se van a frustrar y se van a quedar por el camino porque no es así. Requiere mucho esfuerzo y mismo incluso en el punto en el cual yo hoy me encuentro hoy en día, los desafíos van a seguir siendo muy grandes y tengo que estar muy consciente de eso, como en cualquier otra profesión. Es genial. La verdad que muy bueno para, digamos, estimular y bueno, darle, digamos, un enfoque a los que se inician en esto, porque ya realmente son dos personas que tienen trayectoria en sus respectivas áreas y han pasado por estas situaciones previamente. Bueno, aquí la Presi lanzó una última pregunta, pero exclusivo para Sebastián. Sebastián Bruno dice, ¿qué cambios sugieres que puedan ser incorporados para mejorar la adjudicación de proyectos en ciencias sociales por parte del CONACYT? Aquí nos preocupamos mucho por todos los investigadores de ciencias sociales porque ha habido momentos con baches muy fuertes en estos últimos periodos de evaluación y demás, ¿verdad? Aparte que Ciencias Sociales está aglutinando un grupo de investigadores de áreas y de perfiles de científicos muy diferentes. Habría que buscar la manera de organizar y clasificar mejor a los investigadores que están dentro del área de Ciencias Sociales, creo yo. Bueno, pues adelante, Sebastián, te escuchamos. Ok, la respuesta va a ser un poquito reformulada, Marta, porque va a tener que ver más bien sobre CISNI y no tanto sobre los proyectos, sobre Prociencia, justamente atendiendo lo que recién nos comentaba Ruth, que es bueno, la situación que se dio con la desvinculación de gran parte de los colegas que estuvieron en la ronda anterior de evaluación. Bueno, y ahí varios señalamientos, quizás el más estructural, Marta, y que tiene que ver mucho con lo que conversamos hoy, que es la incorporación de la producción técnica a la hora de evaluar la producción global de la persona investigadora en el CISNI. El otro día Shirley nos estaba mostrando la normativa y demás, y ponía como un ítem opcional, dependiendo del área científica, se incorporaba esta noción que, bueno, en el caso de ciencias sociales y humanidades no está presente. Y ustedes fíjense, recién les di el ejemplo de este índice de calidad de vida que se usó, la pensión alimentaria es el principal programa de transferencias del Estado. Eso para CONACYT no valió nada, nada, cero, porque es producción técnica. Valía más quizás un paper en una revista muy prestigiosa de Holanda, Q1, etcétera, donde lo iban a leer 10, ¿sí? Y uno se lleva todos los galardones y no tanto esta producción técnica. Entonces, para unir también, repensemos el tema de las publicaciones y las indexaciones y demás, atendamos lo que es también el mercado de publicaciones nacional al respecto y en definitiva, ¿qué es lo que más nos conviene a nosotros como investigadores? ¿Qué es lo que más le conviene al CONACYT? Una entradita en una revista muy prestigiosa, de escala global, y que le dé un micropunto a Paraguay, alguna visibilidad internacional, pero que ese artículo lo lean menos de 10 personas, o un aporte relevante, quizás en una revista regional, no digo nacional, pero sí regional, muy leída, muy consultada y respetada, y que por cuestiones varias no llega al nivel de indexación requerido. Son dilemas, ¿sí? Ambos son válidos.
pero ahí hay un punto y sí o sí, lo que nos marcó el otro día, la estadística es que, bueno, está pasando algo en sociales que tiene un nivel de desvinculación muchísimo más alto que el resto de las áreas. Así que quizás con más énfasis es tener en cuenta la producción técnica. No, en mi caso ya pasó, ya estoy en otra cosa, pero sí hay mucha gente que está contribuyendo con el sector público, con el sector privado, con cooperativas y demás, y eso pasa totalmente fuera del radar de CONACYT. Así es, la verdad que excelente. A mí me ha encantado esta tarde conversativa con ustedes y de forma silenciosa con nuestro público que ha ido participando a través del chat. Y tuvimos en un momento por 1 hora 50 participantes, pero a medida que vamos avanzando ya la gente ya está con otros temas, parece ser. Y bueno, yo simplemente quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos sacado de este conversatorio, ¿verdad? Sobre todo se nombró bastante lo de la resiliencia, de que, bueno, investigar no es algo, digamos, no estamos en investigación porque queremos ganar dinero o porque estamos muy bien pagados, no es ese el foco, es el tener, digamos, ese bichito, como contabas tanto vos, Bruno, como pastor, ¿verdad? De que uno siente ese llamado de querer aportar algo desde su conocimiento y si no tiene aún ese conocimiento, formarse e ir, digamos, reuniendo esas capacidades para poder llegar a una producción interesante. La resiliencia, los desafíos, las barreras que pueda haber, que son transitorias, esperemos que sean transitorias. De momento no estamos tampoco siendo el único país que está pasando por esta situación de crisis a nivel de apoyo a la investigación. Se está evidenciando de manera internacional con los últimos cambios políticos. Y de hecho quisiera dar el cierre con este mensaje que lo voy a tomar, digamos, bueno, de hecho lo tomé participé la semana pasada, que justamente no sabía yo que nuestra presidenta de la ADICIP también estaba inscrita. Es un congreso virtual, asistimos de forma virtual al segundo Congreso Español de Medicina Genómica. em, Ponía español de medicina genómica, pero estaban invitados todo lo que serían los grupos latinoamericanos conformados o sea, que trabajando entre nosotros en la región o con españoles o canadienses y se iban a presentar sus hallazgos allá, ¿verdad? Entonces, el cierre de este congreso lo dio Manuel Corpas y decía lo siguiente, es un investigador bastante renombre, ¿verdad?, en nuestra área de la medicina genómica. Él decía lo siguiente, la situación internacional ha cambiado dramáticamente y ha ocasionado que los esfuerzos por conseguir algo en nuestras áreas de investigación sean mayores. Al parecer, la equidad, la inclusión y diversidad están siendo afectadas a causa de una agenda política muy poderosa. Los investigadores como comunidad, dice, debemos redoblar el esfuerzo para luchar por nuestros ideales de equidad, representación, libertad, independientemente de dónde seamos cada uno. O sea, geográficamente de donde estemos, debemos mantener el pulso, ¿verdad? No estar pasivos, que la ola no nos arrastre. Y eso, bueno, viene cerrando un poco lo que decíamos, ¿verdad? Hace falta bastante resiliencia. Justamente tuvimos, como comentaba Pastor Pérez, 2 años durante la pandemia que no hubo prácticamente nada de movimiento, de apoyo a la investigación y fuimos resurgiendo como el ave fénix, ¿verdad? Poco a poco. Ahora se percibe en el horizonte, ¿verdad? El fin de los fondos para apoyar lo que son proyectos y la sostenibilidad, digamos, del apoyo e incentivo a los investigadores, pero el tiempo no llegó aún, ¿verdad? Es el 2027, nos queda tiempo para poder ponernos las pilas, aportar con lo que sabemos y conseguir fondos, conseguir que el foco también mire hacia Paraguay
colaborar entre nosotros y con la región. Eso es muy importante, no cerrarnos en que nuestro coto es el mejor y todos tenemos, mientras tengamos nosotros, no importa lo que ocurra el resto, sí importa cómo estemos todos y saber que necesitamos todos de todos porque nadie sabe de todo, ¿verdad? Ni nadie tiene todos los equipos tecnológicos dentro de su institución para realizar un trabajo. Entonces me parece a mí que es necesario una colaboración transversal, multidisciplinar y mantener el pulso. Bien, pues nuevamente agradecida. Doy la palabra a la presidenta para el cierre final y la despedida. Sí, muchas gracias, Ruth. La pregunta, Sebastián, era de Shirley, que estábamos viendo, pero muy Ah, interesante porque nos mueve mucho el tema, el número de personas desvinculadas. Entonces, por eso creí importante transcribir de vuelta. Llegamos al final de este valioso intercambio, en el que han quedado de manifiesto, ¿verdad? No solo los retos que enfrentamos como investigadores, que siempre han sido, pero lo que más ha salido a la luz es la fuerza que tenemos cuando nos reunimos para pensar, a proponer temas. La ofensiva que mencionaste, Sebastián, en algún momento se realizó desde la sociedad científica, recuerdo con Antonieta, tratando de mostrar los logros. Este no es un tema nuevo, tenemos que seguir bregando por ello porque cada día está más fuerte la situación y tenemos que ver cómo Paraguay puede avanzar. Yo lo veo como un tema mundial, entonces, pero Paraguay tiene que salir adelante. Entonces, gracias Ruth, gracias Sebastián, gracias Pastor por compartir el conocimiento y por ayudarnos a poder llevar adelante esta investigación científica como motor de transformación. Sigamos construyendo redes, defendiendo la investigación como derecho y responsabilidad colectiva y apostando por una ciencia al servicio de las personas y de las sociedades que necesitan. Las políticas públicas apuntan a eso. Entonces, sigamos pensando cómo podemos llevarlas adelante porque sabemos que la independencia del pensamiento científico comienza cuando los investigadores somos capaces de organizarnos para sostenernos mutuamente. Y nosotros lo somos. Entonces, muchas gracias a todos. Aquí en Sajonia una lluvia torrencial. Espero que aquellos que no han tenido electricidad, cuando la tengan, nosotros vamos a poner este conversatorio, fue grabado y va a estar disponible para todas las personas. De nuevo, gracias y que te pasen una buena noche. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias a buenas ustedes. noches, pasaremos la grabación. Hasta pronto, gracias.